El que nace hombre es hombre hasta que se muere. Si yo me siento mujer, soy mujer. Tienes que ser trans o tienes que ser gay. Eso es una anomalía de la naturaleza, eso no es algo natural. La mujer nace con vagina y el hombre nace con pene. ¿Te importa una mierda si alguien es gay, hetero, homosexual, trans, cisgénero, lo que sea? ¿Te importa o no? Si yo me siento jirafa, soy jirafa. Exacto, Y pero pasa lo si mismo te con los sientes- serios. Por mucho que no tengas útero o lo que sea, eres una mujer. Si no me gusta el feminismo, entonces soy antifeminista. Eres machista. Pero- El feminismo no busca igualdad, el feminismo busca privilegios. Claro, la brecha salarial entre hombres y mujeres existe por una sola razón. Y no es por lo que ustedes piensan, porque la mujer no quiere ganar más. No le interesa ganar más que el hombre, por ustedes. Porque ustedes van detrás del éxito. La mujer le pone muy difícil la vida al hombre en general. ¿Cómo? El hombre vive por las mujeres. La Bueno, pues mujer hombre vive por tendrá el que vivir estatus. por él y no. Nos hemos encontrado a 4 personas desconocidas por la calle. Ellos son 2 amigos y 2 amigas que van a debatir. Claro, estaba buscando personas ideológicamente más opuestas. Ellas son chicas más de izquierdas y ellos son más tradicionales o de derechas. Entonces, nada, ¿hay algún tema en particular que os importe a vosotros del que queráis hablar? Hablar en plan debatir. Si hay algún tema del que queráis, que os parezca importante o relevante para empezar a charlar sobre él. Pues, no sé, ¿qué vosotros? O sea, yo por lo menos creo que cuando es derechas e izquierdas, por lo menos en mi círculo y tal, siempre va todo más enfocado a lo que son las leyes y cosas así que tiene más en cuestión con los derechos de las personas, en plan ya sea porque vienes de fuera o porque tienes, no sé, ¿sabes? Para el colectivo, para las mujeres, para todos, ¿sabes? No tan enfocado en a lo mejor Sí. cosas económicas ni nada, ¿sabes? ¿Y qué opináis de la izquierda actualmente, en España, por ejemplo? Vosotros, por ejemplo, ¿cómo lo veis? A ver, como tal, o sea, yo no estoy en contra de que la gente piense como quiera, pero sí estoy en contra de la imposición. Y muchas veces la imposición viene a través de, por ejemplo, mensajes subliminales o... ¿Cómo qué mensaje subliminal? Bueno, voy a meter un tema. A meter. Por ejemplo, el tema LGTBI. Vale. Yo no estoy en contra de eso, pero estoy en contra que lo metan en las escuelas, en los colegios, en ese tipo de cosas, donde un niño todavía no tiene el poder de decisión. ¿Sientes que están adoctrinando a los niños en las escuelas? He visto casos donde sí. He visto casos donde sí. Pero Y como puedes dar un ejemplo en pero ¿en plan, qué lo que tú sentido? consideras que es adoctrinar a un niño. Pero claro, decirle que existe la gente LGBT no significa que le estés adoctrinando, en plan, está sabiendo lo que es y si lo es, lo será y si no lo es, no lo será. O sea, le abre la mente a que pueda ver otras formas de vida y no se cierre quizá en una cosa y que le lleve luego cuando es mayor, si se quiere plantear su sexualidad de alguna manera, no tenga miedo y no se vea encasillado, ¿sabes? Es simplemente rollo, le dice todas las posibilidades que existen y que hay. O sea, sí, pero digamos que el hecho de que un niño sepa que con 8 o 10 años tiene la opción de cambiar su sexo a su gusto, me parece un error. Porque un ¿Un niño de error 10 por años, qué? porque un niño de 10 años no tiene el poder de decidir eso. Pero Es tú más, alguna vez has hablado con una persona que lo ha hecho o ha querido hacerlo para saber si un niño lo sabe o no. Porque yo, por ejemplo, en mi caso lo sabía desde que era, vamos, desde que tenía uso de razón. Entonces, si me preguntas, yo te diré, yo sí, otra persona no lo sé. pero a usted le impusieron algo. No. Exacto, o sea, está Pero bien. es que a nadie le estás imponiendo, tienes que ser trans o tienes que ser gay, en plan. Claro, simplemente Si le lo das es, lo es, o la sea- posibilidad, o sea, le enseñas que puede serlo y no pasa nada por serlo. Un niño que se siente así, obviamente va al psicólogo, no es simplemente... Es que mucha gente se piensa que simplemente se levanta un día y dice, ah, quiero ser esto y ya voy al médico. No. Y menos aquí en España, que hay un montón de procesos, hay un montón de tal, te piden un montón de trámites, se aseguran mucho, entonces es simplemente ya pues ir al psicólogo, llevarlo para ver si tiene, si, sabes, en plan si de verdad lo siente o si solamente puede ser un capricho, que hay casos que sí que puede ser, pero me refiero, sabes, en plan que hay muchos pasos a seguir y que no es alguna decisión que se tome de la noche a la mañana a la ligera, entonces creo que eso está muy asegurado y no hay posibilidad de... Yo siento que un niño que con 10, 12 años dice, mamá, me quiero cambiar el sexo, o papá, me quiero cambiar el sexo. Yo siento que un niño que con 10, 12, 8 años dice, mamá o papá, me quiero cambiar el sexo, es porque
de cierto modo hubo una... ¿Cuál es la palabra? Adoctrinamiento. Como que lo empujaron a Sí, eso como un que poco. lo empujaron un poco a eso, sí, como que hubo un poco la idea de que lo podía hacer. Si yo veo que una persona es gay, yo no tengo por qué pensar mal de la persona solo porque es gay o lo que sea. Pero no pensar que yo puedo llegar a ser mejor persona si soy gay, porque he escuchado incluso casos donde eso pasa. No puedo dar un caso concreto, pero sé que en este A ver, siempre momento hay del mundo... personas y personas. O sea, hay personas Claro. que quizás siempre van a pensar que son mejores siendo heterosexuales también. Al final es... Simplemente como es algo nuevo, entre comillas ahora, que se está normalizando, que me parece lo mejor del mundo y lo más normal que se tiene que hacer ya, pues al final la gente lo está viendo como si fuera algo de wow, que les estamos diciendo a la gente que coja pistolas y... Y hablando de este tema de género y bueno, una mujer, un hombre y todo esto, para vosotros, ¿qué es una mujer? ¿O un hombre? ¿Cómo lo definiríais? Pues... Si nos tenemos que poner a definir, sí. Una persona que se siente mujer. A ver, si quieres que te lo diga en plan vasto, yo consideraría en plan una persona en plan. Esto ya es abrir un melón, en plan que ya cada uno... O sea, eres mujer, se ha nacido mujer, punto. Luego, si eres trans y lo que sea, y eres mujer, en plan que tú te sientes y haces el cambio, ya está. Pero yo, personalmente, si me toque yo mojar ya en el tema trans y tal, yo sé que considero que a lo mejor una mujer trans que, por ejemplo, dice que no quiere, por ejemplo, hormonarse o que no quiere cambiar su físico o lo que sea, pues ahí ya entra más a debate y decir en qué punto sí, en qué punto no. Pero claro, eso ya es abrir un melón que yo no le voy a decir a nadie, sí, te tienes que poner un coño para ser mujer, ¿sabes? Claro, es que ahora mismo... Eso Pero es claro, muy- si dices en plan que es porque hay mucha gente que para ellas una mujer es tener útero, pero es que hay muchas mujeres que no pueden tener hijos y son mujeres biológicas, entonces, o las tonterías de los cromosomas y tal, que es en plan, a ver, Claro, es que es algo muy complejo o sea, ahora. siempre Ahora sacan mismo, lo de los cromosomas y de personalmente. que en unos años Chico, te van a chica. desenterrar y van a decir, ay, los huesos son de hombre o son de mujer, cuando en verdad no funciona así, entonces, ¿qué más te da? En plan, Claro, ¿vosotros cómo lo veis esto? ¿Creéis que, por ejemplo, yo podría ser una mujer? a ver si te Obviamente. presentas así, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero Pero decir? sí, sí, o sea, O sea, si lo vivimos en presento una así, no. sociedad, ¿sabes Pero, lo que pero te en el quiero caso de que yo me sintiera así y sintiera que es mi identidad y quisiera hacer una transición, Pero ¿por qué no ¿Creéis que podría? podría Si ser? yo, o sea, yo he visto mujeres con bigote. Es Pero que sí, no pero hablo es del diferente, bigote, o sea, pero yo estoy diciendo que aparte de lo que es físicamente y tal, somos conscientes de que vivimos en una sociedad, en plan de tú vas por la calle y le ves a él, no vas a pensar, es una tía. Ya es ahora un debate como más allá de ser trans o no trans, en plan ya estás hablando de roles de género, de cómo se ve la gente de físicamente. pronombres y tal, sí. O sea, no se puede evitar que cuántas mujeres hay que no quieren tener... Pero es que pelo, abrir ese vamos a melón ver. es tan sencillo como decir, si yo me siento mujer, soy mujer. No, Si yo me pero siento así. jirafa, soy jirafa. O sea, tú, Y por pasa lo ejemplo, mismo si con los dices que eres serios. mujer y dices, vale, pues cámbiate el DNI, hazlo tal, ves un baño de mujeres. Pero es que si vamos a lo legal, ves a algún todo día lo las que- leyes van a decir, si se siente jirafa, le pongo jirafa. Es que eso ya estás yendo a un de estos Es que, cosas o así. sea, Pero que sí sea lo que- legal no significa que sea cierto. Me hago entender. O sea, hace muchos Es años que los no te negros está no eran hablando de personas. legal o no legal, en plan, si tú te sientes mujer, no digas soy mujer, vale, ves al registro, que te cambien el DNI y tal, eres mujer. Entonces ahora tienes que hacer todo lo que ir a un baño de mujeres, todo, en plan, cosas así. Claro, implica Y sigue mucho la más que lo que la rajatabla gente de se que te hablen piensa. de mujer cuando te conozcas a alguien, soy mujer, me llamo tal, aunque luzcas así. Entonces ya verás tú qué consecuencias tiene en la sociedad en la que vives. No. O sea, Y te lo digo yo en plan, a ver, la mujer nace con vagina y el hombre nace con pene. y la gente intersexual, ¿La gente qué? intersexual. Intersexual. son más excepciones. Es que como ¿no? intergaláctica, Puede pasar, pero es que si pero- hablamos de excepciones pero es ya... como agarrarse Es a que un esos clavo son, ardiendo, ¿no? esos son Pues lo que identidades sea, ¿no? sexuales. Esos son Intersexual no es. ¿Qué es intersexual? Es que naces con los dos. Sí, como que naces como... Como hermafrodita. No sabría definirlo sin ser Sí. ofensivo, pero es como que naces como con un Claro, micropene o algo así. Pero eso es una anomalía. Es que no, en verdad tampoco lo Eso sé. es una pero- anomalía de la naturaleza, eso no es algo natural. Bueno, pero es que si hablamos de naturaleza, o sea, por ejemplo, los animales, hay animales que son homosexuales. ¿Qué son Y- qué? Homosexuales.
Y eso está demostrado, entonces tú estás diciendo no es Pero si son natural. homosexuales, son un macho con un macho o una hembra con una hembra, no por eso dejan de ser macho o hembra. Pero es que estamos hablando ya de todo el debate, de que antes estabas diciendo no me parece bien que se adoctrinen a los niños tal, no sé qué, y ahora estás diciendo es que no es natural, entonces es como contradecirse. O sea, si todo es natural, ¿por qué Si un algo, niño no lo puede saber? claro, pero es que si hay una anomalía, se sale de los lineamientos de la Claro, pero la naturaleza, no sociedad, significa a que lo no sea La posible. sociedad ahora es lo que ha evolucionado, es que no vivamos tan enredonados porque nos hemos dado cuenta de que hay mucha gente que se siente de diferente manera y se abren un montón de posibilidades, la gente homosexual, O la sea, gente yo la única bisexual, la pregunta gente que te hago es, asexual, en la plan, si gente... tú vas por la calle, ¿te importa una mierda si alguien es gay, hetero, homosexual, trans, cisgénero, lo que sea? ¿Te importa o no? Si yo voy a una discoteca y estoy hablando con una chica que pienso que es chica pero no es chica, obviamente me importa. Bueno, Y me pero- importa que no me lo diga, me Pero va a tú la- ofender. Le podías preguntar tú si tanto te importa. Pero no debería preguntarse, porque si físicamente, o sea, obviamente uno lo Pero eso pregunta porque si tú ya tiene la estás duda. esperando algo de la otra persona que a lo mejor la otra persona no te lo quiere dar. Y si la otra O sea, persona a mí se me viene acerca a hablar mí. un tío, yo porque le tengo que decir, que sepas qué tal, en plan, ¿a ti qué te importa? Claro, pero ¿y si ella se acerca a Si mí? yo ya voy a hacer algo contigo, ya, eso es otro tema. No, está bien, pero ¿y si ella se acerca a mí? Hablarme como si fuera mujer. Bueno, eso va a depender de los valores de cada uno. Hay gente Sí, pero que para mí es- está mal. O sea, para mí Para está ti. mal que no me diga que es trans, ¿me hago entender? Pero por eso digo, Solo sí porque se depende de los sienta valores de mujer. una persona, esa persona te lo puede decir o no y al final... Es decir, Depende de voy a ella. hablar desde mi caso personal. O bueno, voy a hablar desde el caso de los heterosexuales, o por lo menos de la mayoría. Si a una persona hetero le gustan las mujeres, casi en el 100% de los casos no le gustan las personas trans, aunque los trans se sientan ofendidos, ¿me hago entender? Bueno, eso yo te puedo decir que no. Bueno, no. O sea, es como que entre tíos es como lo típico de que se van los chulos, no me gustan los trapelos, tal, no sé qué, y luego son los primeros que si pueden. Bueno, o sea, eso es así. Hay gente, pero hay eso- gente, lo te sí, van a por decir pero que eso es no. porque hay hay mucha gente, gente, aparte claro. de gente homosexualidad, hay gente que solamente, o sea, que le da igual el sexo de una persona, en plan, el sexo me refiero a si tiene pene o si tiene vagina, en plan. Pero eso ya es le por su gusta ideología Por eso digo, sexual. al final cada persona, o sea, lo que quiero hacerte entender es que al final estamos en una sociedad en la que hay tanta variedad de personas, de ideologías y de cosas que al final te tienes que adaptar y no puedes buscar volver al 1800 donde solamente había chico, ella. O sea, no van a o sea, dejar de no existir puede porque a haber una eso. persona no le parezca bien. Claro, y No, al final estamos de es acuerdo. adaptarse a eso. Estamos de ¿sabes? acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, es por ejemplo con que una persona trans se ofenda, porque a mí no me gustan las trans, pero sí las mujeres. ¿Me hago entender la diferencia? Personalmente. Creo que estamos de acuerdo ahí. Eso O sea, pero- también tiene un doble claro. filo, decir no me gustan las trans, ¿a qué te refieres? Porque es como, Claro, puedes decir, no me gustan es las como una mujeres vez que lo tienen, sabes ya no te gusta yo qué sé. automáticamente. Así como no me gustan las gordas, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Por decir algo, ¿no? Sí, pero Así yo como o no sea, me yo gusta cierto refiero color. Más que nada, tipo, tú conoces una tía tal, ya te pongo un caso en plan extremo tal que estáis mucho tiempo y nunca te la ha dicho y tú no lo sabes por lo que sea. No, es Y imposible digo, y que se ha no lo sepa. operado y todo. No, ese Imposible, ejemplo ya te no va a digo, Y se ha pasar. operado y todo, ¿eh? O sea, se ha operado y tiene vagina ahora. No, pero es imposible que eso pase. Me Tú, por mato, yo ejemplo, creo que me ves a mato. Hunter No. Schafer y tú seguro que dices, ay, sí, se nota que era un tío. Y no es verdad, ya has estado un año con ella y no te has O dado sea, cuenta pero porque ya, está operada. aunque tú creas que sí, Puede aunque ser. tú creas, si te sale una tía y luego a los 5 meses te dice, que sepas como así detalle, que yo nací chico. Te dejaría de gustar así. Eso Solo no va a por pasar. ese detalle. No Eso caigas no- nunca. Claro, es que ya estamos Yo, del- yo del creo que debate yo creo que me pego un tiro. No, pero es que nos estamos yendo demasiado lejos. No, es que es el, No, o sea, el puede lapso. Sí, pasar. porque- O sea, ahora la gente se opera todo y tú no lo sabes. O sea, hay mucha gente que pasa a tu O que lado al quizás día se a día. hormona desde que era un niño, o sea, me refiero desde Pero eso que tenía 8 sería, años eso y sería luego- una estafa, eso sería un engaño. O no, o sea, han habido muchos estudios que dicen que las personas, en plan, hay niños que nacen y simplemente pues desde pequeños ya tienen, ¿cómo es eso? Como de cromosomas diferentes y tal, ya tienen cromosomas de mujer. No sé, término científico, ¿vale? Pero en plan eso, ya tienen cosas de mujer internamente y simplemente han nacido con el género equivocado y eso, si tú lo buscas, existe y hay pruebas de que eso pasa. Entonces simplemente desde pequeño se hormona, al final se opera y es que es Y que como no ha hace falta que nacido sea así. desde pequeño, en plan, hay mucha Claro, no gente hace falta, pero te que lo no digo sabes que estás que porque pongas tu ejemplo no de se que le nota, digas. entre comillas, y es que tenemos Claro. una mentalidad de una mujer trans luce pues un tío con peluca y no siempre es así. Exacto. Usted se siente mujer. ¿Yo? Sí, siempre. Ya, usted se siente mujer. Ujú. Y si yo le pregunto a usted si es hombre o mujer, usted se ofende. O sea, se ofendería. No.
Pero también me ofendería porque sabría que lo estás haciendo con mala intención. Exacto, pero pues... Porque es lo que te he dicho antes, en plan, vivimos en una sociedad de que tú cuando ves ciertas cosas... O sea, tú allá la ves y no eres, claramente en plan, no eres... O sea, yo hay gente que a lo mejor si me pregunta un niño, pues digo, a ver, no tienen todavía las nociones, pero una persona adulta, en plan, ves, no sé, a una persona en plan, pelo largo que va con falda, tacones, tal, no sé qué, es más fácil asumir que es una chica que un chico. Igual yo siento que en el fondo estamos de acuerdo. O sea, en el fondo estamos de acuerdo porque si usted una persona le dice no me gustas porque eres trans, pues no creo que usted se ofenda, ¿o sí? A mí me la pela. Exacto. O sea, porque estamos de acuerdo que hay Yo gustos. automáticamente es como que digo... Pues, Exacto, porque hay gustos, o sea, porque hay diferencias, porque Pero entendemos no por que... gusto, sino porque te lo digo, al final hay personas, cada persona tiene sus valores y tiene sus formas, ¿sabes? En plan, a ella quizá no le gusta también por la actitud, aparte de por el gusto, ¿sabes? En plan, una persona que quizá le gustaría a ella o a mí no sería una persona que entrara directamente. Vea, yo creo que lo único en lo que estamos casi que en desacuerdo es el hecho de que para ustedes la mujer es la persona que se siente mujer. Claro, Pero es que pero estamos claro, hablando de pero mujeres, porque... pero puede ser también hombres. Exacto, Ah, un no, hombre lo que se mismo. siente un hombre. Que un hombre se siente un hombre. O sea, si Vale, la... pero entonces las personas, o sea, si yo, por ejemplo, bueno, cualquier persona se opera, entonces ya qué es, porque si para ti es un hombre pero tiene coño, entonces esa persona que vive en un limbo. El que nace hombre es hombre hasta que se muere. Por El que mucho nace... que tenga coño ya te la pela, en plan es como, No, es hombre. Entonces ya no eres nada. O sea, no, cuando se quita el pene, pues es un hombre trans. La mujer que se pone pene es una mujer trans. No se le puede quitar eso, me hago entender. Bueno, No. es la coletilla que le quieres poner en plan, porque si eres trans, pero no tienes que ir en plan hombre trans, mujer trans. Claro, pero es que una... Ya sin quitando coletillas, eres hombre-mujer, solo eso. No. No, O sea, una, ¿ya qué te parece? En plan, no es nunca ni No. una cosa ni la otra. una persona que Porque cambia su tampoco sexo... puede desoperarse. Una vez te operan, no hay Claro, cosa. pero una persona que cambia su sexo quirúrgicamente nunca va a ser completamente el sexo Pero que eso quiere porque ser. lo digas tú, pero en general... Porque no en tiene la un sociedad, útero. Exacto. No, porque... Porque es literalmente lo único que, digamos, entre comillas, falta. Porque todo lo demás... Claro, si se opera todo, O sea, absolutamente todo. usted desde que se siente mujer sangra como las mujeres. Pero por eso digo, Es que eso simplemente no- le estás es lo que te diciendo por estoy el diciendo, útero. no tiene nada que ver. Hay personas que tampoco sangran, que no claro. tengan, que en el útero y son mujeres, han nacido mujeres. ¿Y qué pasa? O sea, Que no son existen los mujeres. ovarios poliquísticos, muchas Claro. cosas, que no puedes tener hijos, no tienen la regla. Claro, hay Eh, gente que le quitan el útero. Desde que le quitan el útero no dejan de ser mujeres. No, pero es que si usted, o sea, la lucha que lleva cada persona interna por su sexo que fue impuesto desde su nacimiento. O sea, nadie elige ser hombre o ser mujer. Es una lucha que va a llevar toda la vida. O sea, ¿Una lucha en qué sentido? pues una lucha en que si usted es hombre y nace como hombre, va a seguir siendo hombre. Para ti, para la persona no. No, Pero es pero hay eso, muchas, O sea, hay yo te quiero muchas, decir, yo me voy a ir a sí, mi pero casa y siempre me van a la quedar pela lo que rastros, tú digas. siempre van a quedar rastros de que usted es hombre Bueno, Rastros o de en que qué usted es sentido. mujer, bueno, en Claro. muchos sentidos. bueno, pero por mucho que haya una foto tuya... Es cuando como, tenías es un como año, es como la mujer que piensa que puede ganarle a golpes a un hombre. Y pues, No puede. Sí que claro puede. que puede. O Hombre, sea, siempre si el ahora vamos porcentaje es por ahí, demasiado bajo. Hombre, claro que puede. Por Ahora ejemplo, viene la yo le Serena garantizo. Williams y yo creo que te da una paliza. Yo le garantizo que ustedes ahorita arman un ring de pelea y sabemos quién es la persona que gana. Pues O no te no, creas, o ¿eh? no. Porque Sí. esta mete unos puños. No, pero sí, o sea, a eso me refiero muchas Pues ya cosas. estás yendo al tema de, claro, como es trans, es un hombre, entonces ya le va a pegar una paliza. Pero es que usted no se puede desligar de la fuerza que Pero biológicamente si cada un hombre persona, no es hay más fuerte que personas, una hay mujer. personas, yo tengo una amiga que ha nacido con más testosterona de que lo que podría tener una mujer que pasa sola hace un hombre, no, y ha nacido con vagina. Eso es que al final con la sociedad ha evolucionado a que se descubran tantas cosas, tanto del cuerpo humano como de la psicología, como de tanto, que no puedes negar tantos avances simplemente, y negarlo simplemente te Pero hace que ya no volver es atrás. en plan saber cosas, es como estereotipos de ignorancia, en plan pensar Claro. que un hombre automáticamente es más fuerte que una mujer. Claro, no es así, ¿No es que? no es así. Yo te lo digo. O sea, ¿usted está de acuerdo, por ejemplo, que en las luchas, en los deportes de lucha, las mujeres trans entren a competir con mujeres? Sí, y ya sé por qué historia dices, por la luchadora esa que... era No, trans. por lo que sea. O sea, yo sé que... ¿Cómo es tu A mí me nombre? parece bien porque, o sea, al final también hay que tener en cuenta que las mujeres cuando se hormonan, todo por dentro cambia, por algo te hormonas.
y cuando te operas también dejas de tener testosterona. Entonces ya por dentro, por mucho que no tengas útero o lo que sea, eres una mujer. Entonces físicamente te debilitas aunque midas 4 metros. Para mí, Entonces yo, por ejemplo, escúchame, yo he hecho, nosotras con nuestro grupo de amigas, lo típico de coña, te pones a hacer pulsos o algo así, yo los perdía todos. ¿Por qué? Porque me diré 2 metros, pero es que no tengo ni una pizquita de fuerza. En plan, me ponía así y es que me derribas. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, depende de la persona. En plan, que no ¿hablando es de todo- qué? ¿Luchas de qué con la mano? En plan, tonterías, en plan, hacer un pulso o algo así. Ya. ¿Y estarían de acuerdo? Y son así. A lo mejor entre nosotros sí que es así, pero en deportistas de élite profesionales que se han Claro, pero entrenado son para gente eso, que tienen Vale, ¿no- pero- ¿creéis que a lo mejor pueden tener una ventaja en general? Hombre, sí, algunos se A ver, dopan. pero aquí ya lo que, o sea, ya... No, no, pero personal, sin doparse. Si tú, o sea, yo solo dejaría que entre en la categoría de mujer si es eso, que se hormonan, tal, no sé qué, en plan, tienes todo el proceso, no de decir soy trans y voy a... Exacto, si no se, o sea, si no se ha hormonado nunca y tal, y tiene pues toda la testosterona y todo eso, es verdad que existe una dificultad biológica. Pero si es una persona que se ha hormonado y todo eso, pues realmente. Por ejemplo, hace poco, no me acuerdo que era una deportista de algo que tenía como la testosterona muy alta y la estaban acusando de ser trans y la querían descalificar cuando era una mujer que nació, como tú dices, mujer. Entonces, cuando empezamos con esos debates ya es como, bueno, es que si nos ponemos así, afecta tanto a hombres como Claro, a al final mujeres. tendrían que analizar en una competición los niveles de testosterona, que sea igual que el peso, que sean iguales, que sea tal. En para plan, una que sea mujer cis equitativo puede y se tener sabe más que no es- testosterona que yo, ¿sabes? ¿La qué? Que una mujer que ha nacido mujer Te lo digo. puede tener más testosterona que yo. Yo tengo una amiga que tiene más Te quiero decir. testosterona de lo de normal en una mujer, muchísima más. Y ¿A qué se refiere usted con eso? no lo sé. O sea, Los niveles de testosterona que tiene ella son muy altos. pero algún examen, Sí, médico. ya. Eso lo ha dicho eso. A ver, obviamente si vamos de casos, hay casos de casos. Por eso. Pero bajo la generalidad, o sea, no hay forma de que una persona que nace hombre sea más débil que una mujer. En general, en generalidad. Entonces es que te falta calle, ¿eh? O sea, que te falta saber muchas Mira, cosas no, si no, lo no. piensas así, en plan... No, no, pero es real porque si nos vamos, o sea, las pruebas de la policía, las pruebas de todo, por más que las mujeres se vuelvan trans, no van a llegar a lo mismo. No por eso son peores. No, pero por eso hay pruebas de diferentes. ¿Y por qué hay pruebas diferentes? Hombre, porque Porque la mujer no es tan capaz físicamente, pero digo. es lo que te ha dicho ella, al final cuando te hormonas y todo eso, eso cambia. O sea, Pero es entonces como que está tampoco inyectando me una parece- ventaja. a Es mí eso diferente. No me parece ni siquiera un problema porque es como algo que habrá 2 casos y ya está. En ¿Qué? plan de gente que se quiera meter a deportes de élite o de que se quiera meter a cosas que... No, mujeres que quieren entrar a la policía o que quieren entrar a bomberos o a la No, pero digo fuerza. en plan de personas trans, ya, específicamente. En No, plan, no, me pero parece lo como que un yo digo es debate que, por ejemplo, las mujeres que no son capaces de pasar esas pruebas, así se vuelvan trans y se pongan ahí algo, no van a pasar las pruebas por eso. Me hago entender. La fuerza que Yo usted, soy- ya no lo sé. la fuerza que usted tuvo al nacer como hombre, no la pierde por volverse mujer. Es Sí. que sí que la pierdes. Porque te por lo que te he hormonas. dicho antes, en plan, cuando tú te Bueno. hormonas te cambia todo y porque A partir tú de midas ahí sí, a partir mucho de ahí o lo sí. que sea, yo ya llego a un cierto punto de que no tengo fuerza. Ya. Porque tampoco tengo testosterona, no tengo tal, entonces por mucho cuerpo que yo tenga es que no te tumbo. Por eso los tíos sea, estamos que de van al acuerdo. gym, luego aparece una persona que trabaja en la obra que no está así musculado, le hace así y lo tumba. O sea, estamos de acuerdo que usted desde que se inyecta, ¿qué es testosterona? Como que se me Hormonas. Ajá. Desde que usted se inyecta hormonas, es menos capaz físicamente. Es que no es de ser menos capaz. Menos o- fuerte, Sino menos que te ágil. quitan cosas que tienes, Claro. como lo que tú dices. Es que cuando te Claro, debilita. pero le genera ciertas desventajas por conseguir la ventaja de ser mujer. Bueno, ¿Y O de cuál es la acercarse a ventaja ser. de ser mujer? Porque Si no fuera una ventaja, no lo harías. no es una ventaja ser La ventaja, no digo, la ventaja bajo sus gustos. Ah, bueno, que tú quieres ser Si yo así, quiero sí. ser una o sea, mujer, que gente que no claro, se claro, a les eso me que refiero. va a hacer algo en plan por tener alguna ventaja. No, me refiero a que, ¿por qué cambiarías ventajas físicas? Porque lo hiciste, ¿no? Según lo que tú me dices. No, es que yo no era algo que pensaba, o sea, no... No, pero no ponía pasó. sobre la mesa No de lo tal. pensaste, pero pasó. Bueno, Tienes pasó, menos pero tú fuerza, cuando te tienes vas a menos hormonar, agilidad. Todo eso va controlado. Sí, pero es lo que digo. Y vas con las quizá depende de la endocrinas. persona. Ella no es su objetivo tener fuerza física. Claro, pero se lo ni nada quitó. de eso. Digo, o sea, no lo pensó, pero pasó. Bueno, Se Claro, quitó pero eso ven- es algo que tú también cuando vas a la endocrina y te están vigilando y te dicen todos los efectos que puede tener, pues te avisa ya y te tú lo avisan de asumes que o no.
al principio sobre todo te vas a sentir Pero muy estamos débil, hablando de tal, diferencias físicas en ese sentido. O sea, estamos de acuerdo ahí. Claro, en plan, cuando te hormonas cambia todo. A eso te digo, en plan, que no sigues teniendo una ventaja de... ¿Sabes? No sé, ¿Cuál es el punto? no sé. Es que no sé a qué punto quieres llegar. ¿Cuál era el punto? Estamos hablando de que, bueno, que los hombres y las mujeres somos diferentes, ¿no? Y que hay ciertas características de un hombre y de una mujer y que por eso, al final, como autoidentificarte con un género no hace que seas ese mismo género, ¿no? Ya. Ah, bueno, sí, el punto era que o sea, que el hombre que nace hombre, por más que cambie el sexo, va a tener siempre va a tener rastro de que fue hombre. Vale, la pregunta es, si tú teniendo ese pensamiento, tú... Pero tú misma me lo dijiste. ¿El Tú qué? misma me lo dijiste que por ser hombre naciste con más fuerza de la que tienes ahorita. Te Bueno, inyectaste. no lo sé porque, claro, tenía, ¿cuánto? 5 años. Claro, pero si hoy eres más débil, menos ágil, todo esto que es lo normal. Eso ya personalmente te tendría que decir que eso se lo preguntas a una persona que ha notado un cambio considerable, porque yo nunca he hecho nada, nunca he hecho ejercicio, tal, entonces lo he notado, sí, no, porque yo antes tampoco que siempre me das una torta y me caigo, en plan, mido 2 metros, pero que no tengo... O sea, mi fuerza. punto es sobre toda esta conversación, que el hombre que nace hombre así se vuelva mujer, siempre queda rastro de que fue hombre en algún momento, y lo mismo con la mujer. Bueno, nuestro Y punto. eso... Y nuestro punto es que al final la sociedad avanza y es una sociedad que ha cambiado tanto, con tantas nuevas personas, lo he dicho, ideología, sexo y tal, que al final simplemente es cuestión de abrir la mente y de aceptar los nuevos cambios biológicos, ideológicos y todos que han habido en el mundo. Y cambiando de tema, antes me habíais dicho que tú habías votado a Podemos y tú al PSOE, ¿no? ¿Vosotros cómo lo veis esto? Bueno, yo al ¿Qué PSOE. opináis de partidos como PSOE o Podemos? Podemos es todo lo que apoya la marcha feminista y todo eso, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya, entonces no estoy con Podemos, pero tampoco sé Otro mucho. debate, solo por la de ¿Te la consideras marcha. una persona antifeminista? O sea, eso es una Uy, pregunta. uy, uy. Si no me gusta el feminismo, entonces soy antifeminista. Eres machista. Pero porque ¿Por qué? porque piensas que es Porque el el feminismo, feminismo- porque piensas que el feminismo es el antítesis de machismo No, y lo estoy antítesis de preguntando. machismo es No, misándrico. no, la antítesis de feminismo No es machismo. Ser machista sería es- masculinismo. No. Ah, bueno, no lo sé. Claro. Yo te estoy diciendo Bueno, que la antítesis di de tú lo machismo que- es lo que misándrica, pensabas. ser una persona misándrica, que no odias a los hombres, no termino. Que no te gustan los Pero es hombres que y tal. yo sé digo qué. que no me Ser una gusta. persona feminista es una persona que defiende tanto tus derechos como los míos. Eso está O sea, mal. no te gusta el feminismo, Claro. pero no te consideras machista. Es que no te guste el feminismo es raro, porque un feminismo defiende la igualdad tanto tuya como mía. No, Claro. porque el feminismo no defiende la igualdad. Sí. No, el Hay femi- gente que te venderá feminismo como algo tal y esa gente son Pero es que el misándricas o- feminismo no otra busca cosa. igualdad, el feminismo busca privilegios. No. Claro. ¿Y cuál es el Claro. Y privilegio? sobre todo aquí en España. Vale, Claro. pero di cuáles son los privilegios. Usted puede buscar cuántas leyes tienen las No, mujeres es que si y lo cuán- estás diciendo Pero tú es porque lo porque sabes. ¿cuánto han sufrido las mujeres? No, está bien. O sea, no vayamos a eso porque la mujer sufre mucho, aunque eso sería otro debate. Yo considero que el hombre sufre más. Bueno, De hecho, hay una mujer feminista, sangre cada mes. Una mujer sola. mujer, que se quiso hacer pasar por hombre como 2 años. Hizo un experimento. Hizo el experimento Se suicidó, creo. y se suicidó porque la vida del hombre es mucho más Vaya. dura, Hombre, ¿por qué? en muchos aspectos. Pero Los eso hombres es os lo otro... ponéis difíciles entre vosotros, porque nadie... os No, cierra puerta la a mujer nada. le pone muy difícil la vida al hombre en general. ¿Cómo? El hombre vive por las mujeres. La Bueno, pues mujer el vive hombre por el tendrá que vivir estatus. por él y no por otras No personas. vive por el estatus. Pero es que no es que dependa de nosotros. Es que un hombre vive por una mujer porque si sin una mujer no hay vida en el planeta y un hombre pues necesita una mujer. O sea, sin hombres sí hay vida. ¿Eh? Sin hombres Bueno, sí hay vida. con hombres, mira, está demostrado científicamente que con todos hombres en el mundo acabaría muchísimo antes que con mujeres. ¿El mundo qué? Con solamente hombres acabaría muchísimo antes que solamente con un mundo rodeado de mujeres. Uy, no. Los hombres morirían antes. Uy, no. Búscalo. Tendría sé que dónde verlo, lo pero no estoy de acuerdo. O sea, no creo que sea así. De hecho, si Bueno, vamos a lo... hay muchas figuras históricas que todos los, digamos, villanos que ha habido, por X o por Y, ahí son hombres, entonces... Yo lo que pienso, o por sea, lo que sea. a mí eso no me importa. A mí lo que me importa es que si no hay mujeres, por lo menos yo no podría vivir.
Pero Yo. entonces eso ya es tu problema, no el de la mujer. No, yo creo que es problema de todos los hombres. Pues entonces eso, o Pero la que eso, mira, pero vas al eso no es psicólogo, algo pero malo no nuestro. O sé, sea, no. yo utilizas eso No. como para decir que. Claro, es que no es malo de nosotras ustedes, somos- no es malo de ustedes. Claro, por eso. Es bueno. Pero que tú necesites a nosotros no es algo, me refiero, para culpabilizarnos, ¿sabes? Ni para decir, es que los hombres sufrimos más porque necesitamos a las mujeres y las mujeres no. Claro, O sea, el por tema eso. es que los hombres ¿Sabes? dices que sufrís más, pero es por culpa de vuestra y de los hombres. Pero es que y yo no las quería mujeres entrar a ese sufren debate. por culpa de los hombres, entonces ¿cuál es el problema? O sea, las mujeres sufren por culpa de los hombres y los En la hombres mayoría de sufren por casos, culpa sí. del machismo de Claro. otros hombres. Claro, entre los hombres. Yo no quería entrar a ese tema porque es otro debate. O sea, ¿cuántos temas quedaron abiertos? Sé que es el Sí, por moderador. favor. Y yo no me Muchos, puedo... a ver, seguramente yo no no me puedo alargar conseguiremos mucho, cerrar pero- ninguno hoy, no creo que Pero, vayamos a pero poder no irnos ir de a favor, acuerdo, pero... no ir a favor del feminismo no es ser machista, eso no tiene sentido. Eso Porque es lo que vosotros soy. creéis que, Porque que he hay una dicho- desigualdad de derechos, ¿no?, entre hombres y mujeres Sí. en España actualmente, y yo imagino que crees ahora ya en que derechos no, no sé. que en 2026 No, o Estamos sea, igualados. si hablamos legalmente hay muchos más beneficios para la mujer. hay una desigualdad, Legalmente. pero a favor de la Pero tienes mujer. que decir cuál, sí. vosotros No. decís a favor Me del tengo que ir, hombre. perdón. Ah, te tienes que ir ya. Sí, lo siento. ¿Podemos seguir sin ti? ¿Podemos seguir sin Igual ti? pongan en el video que hay ¿cuántas? Como 500 leyes más para la mujer. Eso es. Claro que sí, pero ¿por qué? Porque quizá una mujer lo necesita más y no por Pero nada, es que no ya por ahí están cuestión de que justificando. tal. Ahí están la justificando porque hay discriminación desigualdad. positiva, ¿no? Y O sea, ya pero- podemos hablar de otra cosa. Pues entonces Pero- lucha tú por los derechos de los hombres. Pero entonces ustedes no están luchando por los hombres también. Vea que usted se está Es contradiciendo. que nosotros lo único que estamos luchando es para estar al mismo nivel de igualdad. Pero es que tanto ya en se pasaron sociedad hace rato. Y en leyes como un hombre. Y no es así. Por eso, pero es que si ya tienen 500 leyes más, ahí no O hay sea, tú igualdad. piensas que ahora las mujeres están aquí. Pero el hombre claro, está quizá aquí. porque hay más Legalmente necesidad. sí. Pero quizá porque una mujer Pero tiene más legalmente sí, necesidad. eso no es un debate. O sea, eso es una realidad legal. Socialmente se puede hablar de otros temas donde... Exacto, pero me refiero, quizá hay necesidad y hay más leyes legales porque la mujer necesita más porque tienes más desventajas, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué se hay, o sea, qué el ejemplo de una ley que digas, buah, la mujer está por encima de un hombre? ¿sabes? No más lo de las cuotas de género es quitarle el puesto a una persona, no necesariamente un hombre, No, pero a solamente- una persona que Pero es quizá está tienes que más... saber No. por qué esas cosas han Claro, aparecido. hay cuotas de- Porque hay un exacto. machismo, entonces tienes que intentar forzar a la gente. a Siempre que no todos haya los ese trabajos tema han larguísimo. elegido, siempre han preferido escoger a hombres en trabajos antes que a mujeres. Por eso ahora mismo se ha abierto un cupo solo para mujeres, para que las mujeres tengan ese espacio. Y tú dices, claro, es injusto porque yo me Venir aquí a presento... Qué injusto porque yo me presento ante 300 hombres y claro, y la mujer solamente O sea, hay tiene menos... machismo sistemático, Claro, básicamente. exacto. Ahí tendríamos entonces que entrar a hablar de por qué existe una brecha. Exacto, pero Y eso me quiere refiero. saber- y usted ¿Por sabe qué por qué se la abre pregunta- el cupo? Porque la mujer no ha tenido posibilidad, entonces ahora le No. están dando esa posibilidad. y Vale, eso me pero parece un una privilegio y cosa, no la pregunta es, ¿quién ha creado todo esto? un hombre. Los hombres, entonces... O sea, al final Pero los no es hombres sacar habéis al creado... hombre a favor es, del hombre. es intentar, esto como si fuera un Lego, intentar desmontarlo y que se quede todo en plan... Como debería estar, en plan no... Es un tema larguísimo. A mí no me gusta debatir sobre esto porque es un tema que lleva Claro, muchísimos no años. acabaríamos, estaríamos Pero pasados. la brecha salarial entre hombres y mujeres existe por una sola razón. Y no es por lo que ustedes piensan, porque ¿Por qué? Pues dilo. la mujer no quiere ganar más. No le Vaya. interesa ganar más que el hombre. ¿Por qué no? No. No es que tampoco, o sea, yo creo que la mayoría de mujeres tampoco piensan en... A la tener mujer no le interesa 700 tanto el billones y ser dinero o el tanto más, la verdad. posición Pero como ya al estás hombre. generalizando y claro que sí, como a muchos nos interesa lo mismo. O sea, Pero la es que- mayoría- Quizá no los- tenemos tanta posición como los hombres, por eso los hombres han generado más guerras y más... O sea, los caos, hombres suelen más seguir a cosas. influencers de Pero estos de... nosotros al final necesitamos el mismo dinero y necesitamos ganar más, incluso más porque una madre soltera, pañales, bebés, ya con el hecho de sangrar cada mes ya necesitas, o sea, no sabes lo que se gasta en compresas, tampas y todo. O sea, ya solo por eso es como que necesito un sueldo extra mínimo para, ¿sabes? Las bragas que he manchado con la regla, extra bragas. Ahí estamos Tapas, hablando de hombres. cuánto, de 3 salarios mínimos. Pero No se un compara ni poco con más el ya. 10% de la riqueza real, de Bueno, lo que pero me persigue un refiero- hombre. Pero claro, pero porque Vale, tú pero estás la cosa diciendo- es, ¿para qué quieres tanta riqueza? para tener poder. Porque al final los Ahí hombres es donde en volvemos general son al bastante más principio. egoístas. Exacto. Un El hombre busca más hombre- el poder, por eso ha claro, causado pero tantos ¿por qué? problemas en el mundo. Por ustedes. Porque ustedes van detrás del éxito. Claro. Bueno, O como sea, queréis todo. tener poder para controlar, ya está. No se trata de controlar. Pues si no A ver, quieres por controlar- ejemplo, Ay, tengo que
que te crees que... Vale, Sí, pues- sí, nosotros también No, nos no, yo no tenemos que ir. debato sola. Pero si tampoco estoy aportando nada. Perdón, es que me están esperando. No, y, lo que- entiendo, Sí, no nosotros pasa nada. también. y ya voy una tarde y me van a... Pues, Pero si quieres cerramos Si el queréis tema, ya nos haga la vamos, última ¿no? pregunta y Queréis hacer, vamos para cerrar. hacer unas conclusiones y ya... Bueno, mi conclusión es esa, la que he dicho antes, que la sociedad está avanzando, al final se está adaptando mucho y que esta mentalidad busca mucho volver a atrás, al mundo atrás y volvernos a encajar en una caja en la que ya no estamos. Hay que aceptar que hemos salido y ver el mundo más allá. Y no imponer nada. Y no imponer nada, exacto. Y al final, que aunque fastidie y tal, pues bueno. ¿Conclusiones? Y que mi conclusión también es que el feminismo no es el machismo al revés, no es así. El feminismo busca igualdad. Esa es mi última conclusión para siempre. Igualdad o equidad. Equidad. Yo El solo, feminismo busca yo equidad solo puedo siempre. decir que la persona que no está a favor del feminismo actual no es machista. No, no me parece que tenga sentido. Polariza demasiado. Y todo es del respeto. O sea, a mí ni siquiera me gusta debatir de eso porque no se llega a nada. O sea, Ya. Necesitas... nosotros nos podemos sentar a hablar de cualquier cosa y caernos bien. Sí, No por eso vamos a llegar a un punto ni vamos a cambiar la sociedad. exacto. Pero la conversación es muy larga. Igual, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, ha sido un No sé, placer. Lo habéis hecho muy bien, ha sido genial. ¿Lo sabíamos? Gracias, tío.